2.5 millones de indocumentados fueron retirados de nuestras calles en 10 meses de trabajo de Trump. Damas y caballeros, en 10 meses, 2.5 millones de indocumentados. Mira esto. Las deportaciones están en récords. Con el regreso de Trump, su administración expulsó a más de 515,000 migrantes ilegales. 1.6 millones de indocumentados se fueron por su cuenta y los agentes arrestaron a 485,000. Miles, disculpen. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que Trump está listo para romper el récord de deportaciones en Estados Unidos para finales de 2025. Lo más interesante es que 1.6 millones de indocumentados se fueron por su cuenta. Es decir, los empleadores a quienes Trump presionó no pudieron darles trabajo ni ingresos, así que se fueron. El presidente y la secretaria Noem están enfocados en los resultados. En serio, lo que han logrado el presidente Trump, la secretaria Noem y nuestras fuerzas del orden en los últimos 270 días, a pesar de prohibiciones, obstáculos políticos, ciudades santuario y jueces activistas, es realmente algo extraordinario. 2 millones de inmigrantes ilegales salen del país, incluyendo 1.6 millones de deportaciones y más de medio millón realizadas por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Pero realmente vamos a aumentar los recursos. Próximamente se contratarán 10,000 nuevos empleados para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Seguiremos arrestando a los peores delincuentes en las calles de ciudades santuario en Estados Unidos. Para que quede claro, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Departamento de Búsqueda y Deportación de Ilegales, tiene. Solo que, aunque siempre dicen que él está en todas partes, son 5,000 empleados. 5,000 empleados. Y miren lo que han hecho en medio año, durante el tiempo que se han dedicado a esto y ahora. De acuerdo con la nueva ley, eso que Trump llama la gran y hermosa ley, entonces, el departamento contratará a otros 10,000 exmilitares y expolicías, es decir, triplicará la cantidad de personal. En un año podrán deportar al menos a 1,5 millones o 2 millones de indocumentados. Con esta tarea, la deportación de indocumentados significa, en primer lugar, el elemento criminal. Y claro, Trump lo hace brillante. ¿Y qué hay de sus otras promesas, como limpiar, por ejemplo, a los burócratas del pantano? Para frenar la inflación reducimos el gobierno por primera vez en años y combatimos el despilfarro, fraude y abusos como nunca antes. Desde enero, 100,000 burócratas dejaron el gobierno federal. 100,000 burócratas han sido despedidos. 100,000 burócratas han sido despedidos. En promedio, Trump prometió despedir a 800,000 en total. En promedio, sus salarios, mantenimiento, beneficios, estacionamiento, electricidad y la recolección de basura cuestan dinero. Para cada burócrata en Washington, en promedio, son $200,000 por cabeza, sí, por persona. Despedir a 100,000 de estos lindos significa un ahorro de $20,000 millones al año. Sin perder calidad en el servicio, damas y caballeros, sin perder calidad en el servicio. Como muchos recordarán, cuando el presidente Trump regresó a la Casa Blanca hace unos 10 meses, estaba rodeado de una interminable fila de informantes y saboteadores dentro del gobierno federal. Hoy en día, la mayoría de esos problemas ya se resolvieron o fueron despedidos. Así que, de verdad, con el despido de cada uno de esos 100,000 empleados federales, no solo todos nosotros, los contribuyentes federales, estamos ahorrando un montón de dinero. Lo más importante es que todos los obstáculos antiamericanos están siendo eliminados sistemáticamente desde dentro del gobierno federal. ¿Y saben qué? Si trabajan en el gobierno federal y no apoyan completamente la agenda de América Primero del presidente Trump, deberían ser despedidos. Esa es mi opinión. Pero como si eso no bastara, el presidente Trump logró recientemente 2 grandes avances más. ¿Lo ven? Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha cancelado más de 80,000 visas que estaban en manos de varios extranjeros antiestadounidenses. Y redujo la cuota de visas H-1B para trabajadores altamente calificados para el año 2026 en aproximadamente un 25%, lo que al final libera más espacio para verdaderos estadounidenses en nuestras universidades estadounidenses y más espacio para verdaderos estadounidenses en nuestra fuerza laboral estadounidense.
Se encontraron y expulsaron a los agentes de inteligencia chinos y rusos, es decir, espías. Se encontraron y expulsaron a las personas que falsificaron documentos al ingresar aquí o que mintieron en los papeles de inmigración. Las empresas organizaron la transferencia a Estados Unidos, trajeron extranjeros baratos, desplazando a ciudadanos estadounidenses de sus trabajos y reportaron a inmigración que no podían encontrar especialistas tan únicos aquí, por lo que estaban obligados a traerlos del extranjero. A estos también los expulsan, es decir, hacemos todo lo posible para que América sea la primera. En América, en Italia probablemente debería ser Italia, y en Armenia, Armenia primero. A Trampú le molesta que en el Senado existe un principio que se llama filibuster. Por cierto, si les gustan mis videos y quieren recibir más contenido de calidad, suscríbanse, denle a la campanita y compartan el video con sus amigos. Y también, no se olviden de suscribirse. En resumen, el filibusterismo es el derecho del Senado a debatir infinitamente cualquier proyecto de ley. Y la minoría lo utiliza para evitar que se aprueben proyectos que, a la minoría no le gustan para nada. Salimos a las 2. Entonces, lo primero es encontrar un compromiso, o en general, como se dice, cambiar el principio de funcionamiento del Senado, es decir, eliminar el filibusterismo. Los demócratas eliminaron el filibusterismo para el nombramiento de jueces, algo muy específico, y metieron a muchos izquierdistas en los tribunales federales, lo que luego permitió a Trump hacer lo mismo. En cuanto a nosotros, los republicanos, obtuvimos el Congreso, el Senado, eso permitió de inmediato meter a 3 aliados en la Corte Suprema. A mi parecer, él los metió sin ninguna resistencia, no hubo nada, ellos no pudieron hacer nada, ningún filibusterismo. Entonces, también intentaron eliminar el filibuster como principio en general, pero 2 senadores demócratas dijeron que no, y la eliminación no ocurrió. Para nuestra suerte. Recuerdo cómo, por así decirlo, lancé mi gorra al aire de la emoción por eso. No hay duda de que en cuanto el Partido Demócrata llegue al poder, definitivamente intentarán de nuevo ese experimento que no les salió y van a cancelar ese principio que a todos les estorba. Y no hay duda de que en cuanto tengan la mayoría, lo van a hacer de inmediato, porque ya hace mucho tiempo que eliminaron toda la resistencia que había dentro del Partido Demócrata. Pero eso cambiará seriamente la atmósfera en el Senado, que en realidad no fue concebido como un grupo de 100 personas elegidas, senadores elegidos, sino como una asamblea de representantes de los estados, representantes de los gobiernos estatales. Y a los senadores no los elegían, sino que los nombraba el gobernador. Hasta donde sé, sí, aunque en algunos estados era distinto, normalmente lo nombraba el gobernador o el gobierno estatal. Y el cambio de este principio afectó seriamente a la unión de estados. Y por unión de estados me refiero a los Estados Unidos de América. Y la eliminación también de la regla del filibuster será un golpe muy doloroso para la República. Pero Trump dice que ahora hay una guerra ideológica y él está en ella. Está totalmente seguro de que los demócratas lo harán. Tú también estás seguro, los demócratas ya lo hicieron y dicen que lo harán, seguro cumplirán lo prometido. Esta persona dice, yo encontraré una piedra y te la lanzaré. Ya lo ha hecho varias veces. Todos dicen, buscaré una piedra grande y te la lanzaré a la cabeza. ¿Y tú qué harás? La tercera vez piensas, ¿y si ahora está mintiendo? No, ellos lo harán, naturalmente. Yo pienso que Ha llegado el momento de que dejen de obstruir y simplemente hagan que todos vuelvan al trabajo. Votaron a favor de la identificación del votante, votaron en contra de la votación por correo, excepto militares lejanos y personas muy enfermas. Prefiero la votación en un solo día, no quiero 65 días de votación desde cualquier lugar. Quiero ordenar las elecciones en la frontera. Hicimos un gran trabajo y ahora la frontera es fuerte y excelente. Me gustaría ver nuevas reglas de inmigración que pudieran ser justas, mucho poder para la autoridad migratoria. Juan
Más seguridad y confianza. Tendrán 4 senadores por 2 estados y lo harán al 100%. Lo habrían hecho si Manchin y Sinema no se hubieran interpuesto. Así que si ellos van a hacerlo, yo lo haría antes que ellos. Trump cree que es urgente aprobar una ley para votar con boletas de papel, que se debe votar no de manera electrónica, sino con boletas de papel presentando una identificación. ¿Llegaste? ¿Mostraste tu identificación? Con eso verificaron que estás en la lista, te marcaron en esa lista, te dieron la boleta, marcaron que te la entregaron, fuiste y votaste. Los demócratas están haciendo todo lo posible para impedirlo, eso es democracia. Eso es democracia. Con credenciales y documentos reales es más difícil engañar, pero aún es posible. Parece que la mafia es italiana. En Nueva York y Nueva Jersey, al elegir entre Kennedy y Nixon, la mafia manipuló muchas cajas de boletas, llevándose algunas y trayendo otras propias. No importa, eso se puede vigilar. Hoy hay cámaras y otras cosas. Se puede idear algo así. Pero será mucho más difícil hacer trampa cuando todo esto se haga de una manera normal. Porque hoy, por ejemplo, en algunos lugares, en algunos estados, la gente tiene derecho a venir a votar durante 2 meses. Es decir, 2 meses antes de que inicie todo, cuando aún no terminan las explicaciones de campaña, la carrera y el desprestigio entre ellos, aún no ha pasado nada. Sí, la gente ya vota 2 meses antes y luego piensan, ¿para qué voté tan temprano? ¿Acaso cometí un error? Y claro que hay que votar, pero no sé si debe ser en un solo día, o en 36 horas, o 72 horas, 48, no lo sé. Pero debe haber un lugar específico, donde es un periodo de tiempo concreto, donde tienes que ir y entregar tu boleta, excepto en el caso de que seas, por así decirlo, una persona con discapacidad que recibió la boleta en casa con anticipación, o un militar que está en algún lugar en la Antártida, también, no sé, tal vez pueda depositar la boleta en una urna, o tal vez solo pueda sellarla, no lo sé. Pero ese es un caso excepcional. Eso es solo el 0.1%. Los demás deben venir a votar. Incluso en el extranjero se puede votar en la embajada, como en muchos países. Por cierto, ahora sí. Entonces, Trump advierte que los demócratas, cuando lleguen al poder, van a agregar nuevos estados, o sea, Puerto Rico, el Distrito de Columbia, y van a dividir California en 2 estados para obtener 6 nuevos senadores demócratas. Ellos, dijo Trump, van a llenar la Corte Suprema con 25 nuevos jueces izquierdistas no calificados. Lo importante no es que sean calificados, sino que sean de izquierda. Ellos no juzgan según la ley, sino según sus sentimientos y su conciencia. Ellos tienen su propia conciencia especial, diferente a la nuestra. Y es según esa nueva conciencia, diferente a la nuestra, que ellos juzgan. Tienen otros principios morales. Todo lo que beneficia a su partido, pueblo o personas cercanas. Eso es lo que importa, eso es positivo. Y si no es un crimen, entonces lo que ustedes quieren, eso sí es un crimen. Y dice Trump, no estoy fantaseando, solo les recuerdo que ellos ya hicieron esto importante. Y solo la resistencia de sus senadores del SID, 2, como les dije, ya nos salvó. Creo que ahora es el momento de saber por qué realmente votaron, para entender lo que realmente están recibiendo. Eso ya es obvio. Les mostraré lo que pasa. Tenemos algo que discutir, así que empecemos. Miren esto, amigos. Él ganó, salió victorioso. Eligieron mal y ahora pagaremos por eso. ¿Qué pasará si él abre tiendas de abarrotes estatales? No estoy de acuerdo. ¿No te gustan las tiendas estatales? ¿Puedes explicar cómo un salario mínimo de $30 afectaría a los negocios? ¿Cómo van a pagar esos sueldos? Se trata simplemente de toda la política que él intentó implementar. Aumentar los salarios de los trabajadores y los impuestos no es bueno. El salario mínimo beneficia al sistema, no al trabajador. Suben impuestos y precios y muchos quiebran rápidamente. Estoy en un estado azul, pero siempre he sido rojo. Los demócratas destruyen, roban, saquean y mienten. ¿Qué opinas sobre tenerlo durante 4 años?
Lo único que puedo hacer es aguantar y tratar de sobrellevarlo, pero no es fácil, exactamente. ¿Quién va a pagar por esto ahora? Sí, ¿cómo voy a poder pagar un salario mínimo de $30? Espera, tengo que competir con tiendas de comestibles subsidiadas por el gobierno. ¿Cómo voy a hacer eso? Buena suerte, Nueva York. Eligieron a una socialista sin experiencia, económicamente analfabeta y que vive de un fondo fiduciario para dirigir la ciudad. ¿Qué crees que va a pasar? Sí, ahora tienen que pagarle $30 la hora a cualquier estudiante sin experiencia, a cualquier conserje que solo sabe hacer eso y lo hace mal. Si pagas esa cantidad por horas a un trabajador tiempo completo, 40 horas semanales, durante 52 semanas le das $62,400 al año. Eso significa que también hay otros gastos como impuestos del país y de la ciudad. En total, entonces al año gastas alrededor de $72,000, pero eso no es todo. O sea, $72,000 solo para tener a un completo inútil y flojo. Tal vez lo despidas, empieces a buscar a uno nuevo, pero no olvides el seguro médico. En cuanto lo contratas después del periodo de prueba, ya no puedes estar despidiendo a uno tras otro después de ese periodo, y tampoco te conviene a ti. Capacitas a alguien y lo despides, así repetidamente. Pero al hacer eso, debes pagar el seguro médico, que en promedio cuesta $8,000 al año. En total no tiene sentido. La juventud te cuesta, por así decirlo, siendo realistas, de 80 a 90,000 al año. No voy a explicar qué significa, digamos, ganar 80,000 al año. No profundizaremos más. Y te echarían. Si MABDA no viene, te abren una tienda municipal de abarrotes cerca de ti, donde los precios son más bajos que los tuyos y te arruinas. Claro, tienes todas esas ideas sofisticadas que nacen en un cuarto de estudiante, pero lo que funciona en la cabeza de un estudiante obviamente no funciona en el mundo real. Y de verdad creo que aquí hay una ironía muy profunda. En la noche de la victoria, Mamdani dijo que hablaba por toda la gente común, ¿cierto? De todos los dueños de bodegas, de la abuela mexicana de los taxistas. ¿Recuerdas ese momento? Hablo de los dueños de bodegas yemeníes y las abuelas mexicanas, los taxistas senegaleses y las enfermeras uzbecas, los cocineros de Trinidad y las tías etíopes. Pero obviamente no es así. Bueno, literalmente podías ver eso en los datos de las encuestas de salida. Tenemos algunas cifras que muestran el nivel educativo y cómo votó la gente. Y en su gran mayoría, quienes tienen títulos universitarios de licenciatura son los que votaron por Zohran Mamdani. La gente común que trabaja duro para llegar a fin de mes. Sí, ellos no votaron. Eso te dice todo lo que necesitas saber. Pero Zohran afirma que habla en nombre de la gente común. No, él se dirige a las élites. Él habla con aquellos a quienes estos políticos en realidad no van a afectar. Él habla con aquellos que quieren mostrar su virtud, no con aquellos que van a ir a esas tiendas de comestibles estatales. Ellos nunca van a estar en la fila para comprar pan. ¿Saben? Tengo este clip con Batya Ungar Sargon. Creo que ella lo explica muy claro. Sus votantes eran musulmanes originarios del sur de Asia. Y esos jóvenes de 20 a 30 años, muy educados y calificados, hipsters marginados socialmente en Bushwick y Brooklyn, que se ven como clase trabajadora, porque no pudieron conseguir, trabajos increíbles y tienen deudas estudiantiles por obtener, ya sabes, un título tras otro, sienten un enorme desprecio por el trabajo y como resultado quieren algo del gobierno. A pesar de que son, de alguna manera, las personas más privilegiadas del planeta Tierra, y Mamdani, su avatar, es un chico que, como un completo nepo bebé, nunca ha trabajado ni un solo día en su vida. Vive a costa de sus padres, pero lo hace de forma genial. Sí, es genial vivir así. Puedes crear contenido increíble para redes sociales, aunque seas un perdedor. En realidad, ellos no quieren que él haga nada de eso. Nunca se les ocurriría comprar en Baldi. Olvídense del supermercado gratis. Estas son personas que gastan $12 en un café frío. Estas son personas que gastan $12 en un café frío. Exactamente. Él se dirige a una audiencia completamente diferente. Hipsters con exceso de educación, socialmente en descenso, de entre 20 y 30 años que se consideran clase trabajadora porque tienen préstamos estudiantiles. Dicho con precisión, esa es su base. Y la gente común está por ser eliminada de la existencia. Como siempre digo, estamos en un momento muy peligroso. Años de inflación y malas políticas han causado un daño económico casi intencional a la próxima generación. Es el terreno perfecto. Porque ante dificultades económicas, la gente es más susceptible a promesas de cosas gratis.
¿Y todas esas generosas dádivas del gobierno? La frase "el gobierno está aquí para ayudar" suena bien, parece heroica, pero son solo promesas vacías. Ahora la gente cae en eso y políticos astutos como Zoran Mamdani se aprovechan. Esto muestra en muchos aspectos las fallas actuales del Partido Republicano. La solución no es un gran gobierno que haga más por ti, sino que tú puedas hacer más por ti mismo. Aquí está. Aquí tienes otra diferencia entre un colectivista, o sea, una persona débil, y un católico. Siempre está esperando que alguien le ayude. Y un individualista, o sea, una persona fuerte, y un colectivista. Él quiere que alguien, el gobierno, los padres, la policía, quien sea, no importa quién, haga algo para que él esté bien. Y se ofende terriblemente, se pone nervioso, llora, hace berrinches y demás, cuando, desde su punto de vista, no le dan lo que le corresponde. Además, se ofende muchísimo. Y el individualista, o sea, la historia contraria, sí, él quiere que no lo molesten, quiere que no le quiten sus bienes, lo que él gana. Quiere poder hacer el bien para sí mismo, para su familia, para sus seres queridos. Yo mismo, o que alguien me lo dé, yo mismo, o que alguien me lo dé. Simple y claro. Hasta ayer teníamos al peor alcalde del mundo, es verdad, en Londres, pero América, bueno, Nueva York simplemente dijo, sí, sujétame la cerveza. Aquí llega Mamdani. Será un espectáculo invaluable, ya que nunca ha administrado una tienda Belk. Ya conocen las tiendas Belk y sus descuentos diarios. Él jamás ha gestionado nada. Tiene más de 30 años, no tiene experiencia, pero es brillante, es un político brillante. Promete grandes cosas, brillantemente, en cierto sentido. Es la tierra prometida. El problema es que no podrá cumplir ninguna de esas promesas. El socialismo no funciona. Pensábamos, dice el británico, que el peor alcalde del mundo estaba en Londres. Bueno, ustedes los estadounidenses nos superaron. Eso nunca funciona en ningún lado, nunca va a funcionar. Y por eso empezará a decepcionar a la gente muy rápido. Creo que la ideología detrás de esto y del wokeísmo está muerta y volverá para perseguirlo a él y a su partido. Porque todo lo que él dice suena bien, se ve bien, pero nada de eso puede funcionar. Estoy completamente de acuerdo con él, con cada una de sus palabras. Entrar y Comprar una vivienda privada en el afán de hacer la vivienda más accesible aquí. en los Estados Unidos. Es una idea política interesante, aunque equivocada, pero la queja es precisa, ¿no? La gente lucha por poder vivir en Manhattan y en el país. Debemos encontrar una solución razonable. ¿Es realmente la solución más intervención del gobierno repetidamente en la historia humana? Pero Mamdani naturalmente está feliz. Bueno, por supuesto que está feliz. Ni siquiera piensa si podrá cumplir lo que prometió. Ha logrado que todo el país, todo el mundo sepa de él. Bueno, probablemente, por así decirlo, él es el alcalde de la ciudad más grande del mundo. No entiende nada de nada. Y por eso no sabe lo difícil que es manejar un mecanismo grande. Incluso un club de bordado hay que saber dirigirlo. Y aquí hay 20 millones de habitantes y un presupuesto de 100.000 millones. No por nada Obamchick le pidió ser su asesor. ¿Pero qué declaración hizo Mamdani? Justo después de la inauguración, Zairani insinuó que su policía, bueno, la de Nueva York, ¿se entiende?, va a vigilar a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Les recuerdo, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es la organización que saca a inmigrantes ilegales del país. Y arrestar a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas si su policía decide que están violando alguna ley. Tal vez él invente una ley así, la apruebe rápido y en silencio en la ciudad, que no se puede cruzar la calle en el lugar permitido, pero solo si no es en el lugar permitido. Si cruzan donde está permitido, los arrestan. Su plataforma es la resistencia y la desobediencia a las órdenes de Washington, incluso si son completamente legales. Pero bueno, a Mamdani no le gustan. Mi mensaje para los agentes y para todos en esta ciudad es que todos obedecerán la misma ley. Si violas la ley, debes rendir cuentas. Lamentablemente, en todo el país crece la sensación de que algunos pueden violar la ley, ya sea el presidente o los agentes. Los neoyorquinos buscan una época de coherencia, claridad y convicción, y eso es lo que les vamos a ofrecer.
¿Y cuál es la plataforma, Mandane? Vamos a esconder y proteger a los ilegales. Vamos a bloquear a las agencias federales para que no puedan encontrarlos ni arrestarlos. La ciudad de Nueva York dejará de cooperar con la administración de Trump, expulsará a todos los agentes y agencias federales de los edificios que pertenecen a la ciudad. Mandane ya anunció abogados para los ilegales. Él aún no ha elaborado el presupuesto, pero ya anunció que dará $165 millones. ¿Por qué 165? ¿Y eso qué significa? ¿Así? Sí, bueno, ¿de dónde se supone que va a salir ese dinero? Nos los han robado a nosotros. O sea, en este caso no a nosotros, porque yo vivo en Los Ángeles, pero a los ciudadanos trabajadores de Nueva York. Aún no ha ganado, pero ganó las primarias demócratas, Zahrain Mandané. Así que él dice, quiero decir, es increíble. Él juró expulsar, cito, al fascista Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Nueva York. Bien, ¿cómo piensas manejar eso? Supongo que en Nueva York hay muchos criminales y células iraníes. Ahí el trabajo sigue pendiente. ¿Qué le dirías a ese tipo? Buena suerte con eso. Así que Gamlow lo supera todos los días, cada hora, cada minuto. Estaremos en Nueva York porque es ciudad santuario. Trump lo dejó claro hace poco. Vamos a aumentar los esfuerzos en ciudades santuario. Si no arrestamos al tipo malo en la cárcel del condado, un agente lo detiene. Los dejan en las calles, igual que en Nueva York diario. Debemos enviar a un equipo a buscarlo. Y eso no es todo. Enviaremos más equipos para buscar a los arrestados, enfocándonos en ciudades santuario, ya que liberan amenazas a la seguridad pública y nacional. Así que sabemos que ahí tenemos un problema. En Florida no tenemos ese problema, donde la mayoría de los alguaciles trabajan con nosotros. Así que simplemente vamos a redoblar y triplicar los esfuerzos en Nueva York. Y no solo enviaremos más agentes a la zona, sino que también aumentaremos 10 veces las inspecciones en los lugares de trabajo. Si no podemos arrestarlos en la cárcel, los obligarán a estar en la zona. Entonces los encontraremos en la zona. Si no los encontramos en la zona, los encontraremos en el lugar de trabajo. Así que el juego ha comenzado. Vamos. Y esto es lo que Trump piensa al respecto. Ese tipo es un mentiroso y, en mi opinión, un desgraciado, pero lograste captar mi atención. Es difícil de superar. Aquí está Donald Trump diciendo, sí, ¿saben qué haremos? Si él no coopera con las autoridades federales, si obstruye la ley federal, lo arrestaremos. En mi opinión, breve y claro. Entonces tendremos que arrestarlo. Necesitamos un comunista en este país, pero si lo tenemos, lo vigilaré muy de cerca en nombre de la nación. ¿Le enviamos dinero? ¿Le enviamos todo lo que necesita para dirigir el gobierno? Por cierto, ellos ya reciben unas 3 veces más que tú, Ron. Si ves por persona, Florida recibe 1/3 de lo que recibe Nueva York en cuanto a cifras. ¿Por qué no nos das esos números? Porque eso es lo que debemos enviarle. Algunos dicen que Florida recibe más porque incluyen a beneficiarios del Seguro Social, pero ese dinero no es para el Estado, sino para adultos mayores que viven aquí. Si se mudan a Carolina del Norte, podrías contarlo allá. Eso no interactúa con el gobierno estatal. Ellos reciben más en gobiernos municipales y estatales que nosotros. Correcto, mucho más. Estaremos muy atentos. Mucha gente dice que él está aquí ilegalmente, así que lo revisaremos todo. Pero idealmente resultará ser mucho menos que un comunista. Pero ahora mismo es comunista, no es socialista, sí, es comunista. Sabes, siempre he dicho que no tendremos socialismo en este país. En mis discursos digo, bueno, ¿se saltaron el socialismo? Hay muchos como ella. Alexandria Ocasio-Cortez, con su bajo coeficiente intelectual, solo grita y hace berrinches sobre lo grandioso que es él. Y mira, mientras él va ganando, todavía tiene una carrera que ganar, pero por ahora va ganando y tiene ventaja. Como demócrata en Nueva York, yo estuve ahí hace mucho tiempo y ha pasado mucho tiempo. Desde que un republicano ganó en esta ciudad ha pasado mucho tiempo. Desde entonces un republicano ganó la ciudad. América en tiempos de los peregrinos probó el socialismo, bueno, casi el comunismo. Y después de 2 años, los colonos empezaron a morir de hambre. Búsquelo en Google, Plymouth, Nueva Inglaterra, 1620. Entonces, el fracaso de la economía colectivista o de la economía colectiva le mostró a Estados Unidos que ese camino es un callejón sin salida, que no se debe seguir por ahí. Pero los jóvenes, nuestros jóvenes, los jóvenes estadounidenses, los de Nueva York, han sido embotados desde el kinder hasta la universidad. Y mientras más tiempo estudiaban en las instituciones educativas estadounidenses y europeas, más tontos se volvían. Y eligieron a Kumniaka, alguien que nunca ha trabajado en su vida, un absoluto y completo fracasado, pero con el don de la elocuencia. Confundieron todo.
Piensan que una persona que habla bonito será un gran líder. Eso es lo que significa la democracia política. Cualquier idiota que sepa bailar en armonía con el rebaño, por así decirlo, es elegido como líder. Así, alguien sin importancia llega a ser alcalde, senador o presidente. Ya les mostré parte del discurso de Mamdani en la inauguración, una vez más. Entonces, sus amenazas al déspota Trump de acabar con... no sé cómo decirlo, con el capitalismo que crió a Trump. Y si hay una manera de asustar, A un déspota. es destruir las condiciones que le permitieron acumular poder. No es solo cómo vamos a detener a Trump, sino también cómo vamos a detener al siguiente. Así es como vamos a detener al próximo déspota capitalista. Simplemente no vas a poder como comunicarte en las redes sociales en absoluto. Hasta donde recuerdo, eso fue lo que pasó, ¿no? Solo desactivaron sus cuentas y las de sus seguidores. Y luego, al momento siguiente, nos encontramos en un frío ártico y comenzó una enorme investigación donde recopilaron 30 millones de registros telefónicos de más de 400 personas, incluyendo a 92. Participaron más de 100 organizaciones, incluida la de mi amigo Charlie Kirk, el difunto Charlie Kirk, 8 senadores estadounidenses en funciones y un representante del Congreso. Es como si quisieran sofocarlo, y de eso habla Mamdani. Eso no está bien. Entonces, ya sabes, Donald Trump tiene razón al decir, oye, ¿sabes? Vamos en serio y si estás en contra de la ley federal, lo tomaremos en serio. Quiero decir, si eres comunista y piensas que puedes simplemente ponerle impuestos a alguien o quitarle algo solo porque no te gusta el color de su piel. Quiero decir, esa es una de sus citas, ¿verdad? Él va a ponerle impuestos a las zonas blancas. Y yo digo, perdón, tenemos una constitución. O sea, realmente no puedes hacer eso. Eso en realidad sería una forma de racismo. Está bien, no puedes simplemente decir, vamos a enfocarnos en esta zona por el color de su piel. Eso no funcionará. No puedes negarte a cooperar totalmente con las autoridades federales. Creo que hasta cierto punto puedes decir que no vas a cooperar, pero no puedes obstruir ni interferir. Él habló de eso. En su discurso de anoche dijo, no sabemos, somos una ciudad santuario y recibiremos a todos los inmigrantes. Y bla, 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 bla. Y dejó muy claro que no piensa cooperar con Trump de ninguna manera. Y no se trata solo de Trump. Estas son las autoridades federales. Mira, es Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es el Congreso. Son como ellos. No entienden nada. Un montón de ignorantes. De todos modos, tienes a Stephen Miller, que sabe mucho y pasó 4 años en el país estudiando la ley. Aquí, hablando de este tema en California, pero también aplica para Nueva York e Illinois. Quiero que lo explique. Miren. Eso no fue una laguna legal, la administración de Biden. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ideó un plan para traer inmigrantes ilegales al país y luego transportarlos en masa a través de la frontera por millones y darles lo que llaman libertad condicional, que les da permiso de trabajo, que les da seguro social, que les da SAC, que les da acceso a las urnas electorales. Ese siempre fue el plan, traerlos ilegalmente para que reciban beneficios estatales gratis, dependan de la asistencia social y voten en elecciones estadounidenses. Eso fue un ataque a la democracia por parte del Partido Demócrata. Es el mismo ataque que estamos viendo. Sean, cuando tienes en California un estado santuario que se niega incluso a entregar a criminales indocumentados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, entonces, estos son inmigrantes ilegales en California que fueron arrestados por la policía de California, por las fuerzas del orden de California, por delitos graves. Se niegan a entregar a estos criminales indocumentados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En vez de eso, los sueltan en las ciudades y reinciden en delitos. Por cualquier definición, lo que está haciendo California es un crimen, es una violación de nuestras leyes. Es una de las cosas más horribles que he visto. Sí, bueno, esto está pasando en California, está pasando en Chicago y ahora va a pasar en Nueva York. Entonces, Mamdani dijo todas esas cosas realmente desagradables sobre Donald Trump anoche. Es como si toda su razón de existir fuera simplemente estar en contra de Trump. Me gustó, el presidente respondió. Aquí empieza todo. La visera levantada, las máscaras quitadas, las espadas desenvainadas. El turno es de las blancas, damas y caballeros, aunque no sea el color más popular, pero el turno es nuestro, señores Mamdani.
Por supuesto, el astuto no insinuó que daría la orden. Con esa orden, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no podrá detener a nadie. A alguien en este lío va a salir físicamente lastimado. Y el alcalde de Nueva York será llevado en una jaula de hierro en una carreta por las ciudades y pueblos de nuestra república, que está formada por muchos países y estados. Para alegría de los muchachos con resorteras. Irá al juicio en... No, señores, él no irá a Washington. Lo llevarán a Texas o a Florida. Pobre, pobre Nueva York. Pobre, pobre Nueva York. Y tal vez sea necesario que algo enorme se derrumbe para que los demás habitantes de nuestro maravilloso país... Bueno, se frotarían los ojos y dirían algo como, vaya, así que eso es lo que pasa. Y en su propia piel o en la piel de sus hermanos, hermanas, vecinos y demás entenderían que ahí no se puede meter uno, que es un callejón sin salida, un callejón tan apestoso, tan desagradable. Pero nadie aprende de la experiencia ajena, nadie. Y ni siquiera aprenden bien de la propia, y de la ajena para nada. Eso es todo, damas y caballeros. Hasta la próxima.